Buenas tardes, compañeras, compañeros constituyentes, integrantes de la Junta Instaladora de esta Asamblea Constituyente. Yo, a diferencia de muchos de ustedes, voy a votar en contra de este dictamen, y lo hago por razones estructurales, no por el desempeño de los que colaboraron en la redacción del dictamen, sino por razones estructurales que devienen de la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México. Yo he pensado y he considerado, y así hasta lo he escrito en mi trabajo académico, que las reformas estructurales de este sexenio, al igual que el Pacto por México, que ha sido el instrumento eficiente de las reformas estructurales, constituye un golpe de Estado constitucional. ¿Qué es un golpe de Estado constitucional? Es aquel que se realiza formalmente por vías constitucionales y legales, pero que trastoca los principios, las decisiones políticas fundamentales. Es decir, se utiliza la formalidad constitucional y legal para derruir, para trastocar totalmente los cimientos de la Constitución, en este caso de la Constitución de Querétaro de 1917. En la reforma política de la Ciudad de México ha quedado ya en evidencia, compañeros diputados de Morena lo han hecho valer en esta tribuna, como el diputado Javier Quijano. Hubo un trastocamiento de principios políticos fundamentales relacionados con la soberanía popular prevista y reconocida en el artículo 39 constitucional, con el carácter representativo del Estado mexicano reconocido en los artículos 40 y 41 constitucional, con los principios de incompatibilidad que reconoce el artículo 125 de la Constitución. Pero no solamente esto, no solamente eso, que ya de por sí es muy grave y que ha implicado que aquí en esta Asamblea Constituyente tengamos a 40 compañeros y compañeras designadas que no fueron electos ni electas por el voto de los ciudadanos, sino porque la reforma política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero de este año, engendró un constituyente que no es un constituyente originario, un constituyente empequeñecido, en donde, por ejemplo, el artículo 122 vigente va señalando las restricciones de lo que puede hacer o no esta Asamblea. En materia de poder ejecutivo tienes que normar así, en materia de poder legislativo de esta otra manera, en materia de poder judicial así, en materia de órganos autónomos toma en cuenta estas previsiones, en materia de alcaldías estas otras. ¿Qué constituyente es ese? Cuando nacemos como un constituyente empequeñecido, no un auténtico poder constituyente originario. Por otra parte, creo que la auténtica regla de reconocimiento o norma fundamental de la reforma política de la Ciudad de México ha sido este Pacto por México, un pacto cupular, un pacto oligárquico, un pacto elaborado de espaldas a la sociedad, realizado en lo oscurito, y esto es lo que generó la reforma política que hoy nos tiene en nuestras curules. Creo, por todo lo anterior, que la democracia, si es que existe en México, se trata de una democracia de bajísima intensidad, una democracia que no es profunda, que no es amplia, que no es generosa. Y aquí esto tiene que ver con el reglamento que se va a votar en unos cuantos minutos. ¿Por qué digo que es una democracia de baja intensidad la que propone el reglamento que vamos o que se va a votar, unos a favor y otros en contra?
porque es un reglamento en donde no se quiso incorporar un procedimiento para establecer el mecanismo de referéndum una vez que el texto constitucional sea aprobado por esta Asamblea Constituyente. Gracias al esfuerzo, a la presión de mis compañeras Elvira Daniel y de Patricia Ruiz Anchondo, se logró que el texto constitucional se consulte a los pueblos originarios y se estableció en uno de los artículos del reglamento, creo que es el artículo 41, la posibilidad de consulta a los pueblos originarios. Pero no se quiere consultar a la ciudadanía ni a los habitantes de la ciudad el texto constitucional que vaya a aprobar esta Asamblea Constituyente. La ciudadanía y los habitantes de esta ciudad merecen participar mediante un procedimiento de referéndum, aprobando o rechazando el texto constitucional que nosotros aquí vamos a discutir y en su momento a aprobar. Esto es muy importante y no está en el reglamento. Se han lanzado loas, que las comparto parcialmente, sobre el principio de parlamento abierto y que vamos a tener aquí máxima publicidad. Sin embargo, no se quiso incorporar una propuesta de mis compañeras Ruiz Anchondo y Elvira Daniel para que cuando los órganos colegiados de esta Asamblea Constituyente no deliberen en público, la consecuencia jurídica sea la nulidad de los actos derivados de esos órganos colegiados que prevé el reglamento. Algo muy grave que seguramente será materia de las reservas y en donde no me voy a extender. No se quiso darle facultades, darle posibilidades a los ciudadanos para presentar iniciativas de ley. Yo me pregunto, o iniciativas de reforma constitucional, ¿por qué si los ciudadanos en el artículo 71, fracción cuarta de la Constitución, tienen la facultad de iniciativa legal, por qué en este constituyente no se les quiso dar a los ciudadanos la posibilidad de presentar propuestas e iniciativas de modificación o sustitución respecto al texto planteado y presentado por el jefe de gobierno de la ciudad? Luego se dice que nuestro reglamento es maravilloso. Sin embargo, nuestro reglamento sigue contemplando instancias y ámbitos cupulares oligárquicos. Se prevé la famosa mesa de consulta, una burbuja que seguramente actuará en la opacidad y que distinguirá a los diputados de esta Asamblea en diputados de primera, los que formen parte de la burbuja, de la mesa de consulta, y diputados de segunda, que seremos todos aquellos y aquellas que no formemos parte de la mesa de consulta. Encuentro también en este reglamento, y ya voy a terminar, una extrema rigidez. Por ejemplo, los grupos parlamentarios solamente podemos presentar iniciativas, 3 iniciativas por sesión. Solamente va a haber una sesión por semana. No se quiso incorporar que en el orden del día tengamos, por ejemplo, el tema de la agenda política. Se negó la posibilidad de la agenda política. Todas estas me parecen rigideces, como otras que se prevén en el reglamento, inaceptables para la libertad de los legisladores. En conclusión, compañeras, reconozco algunos puntos positivos en este reglamento. No todo es negativo, pero también reconozco que hay muchos elementos negativos. Se pudo haber logrado un mejor reglamento para fortalecer la libertad de los legisladores, como esta libertad que en este momento estoy ejerciendo mediante el voto particular. Pero creo que no se insistió demasiado en el fortalecimiento de esta libertad, de los derechos de los parlamentarios y de las obligaciones
Ni siquiera se quiso incluir en el reglamento la obligación de los legisladores a actuar con máxima publicidad y actuar también conforme a los principios del Parlamento abierto. Por todo lo anterior, termino, mi voto será en contra de este dictamen, no sin reconocer los aspectos positivos que contiene. Pero el trabajo, repito, pudo haberse hecho de una manera óptima. Esta Asamblea Constituyente y la Ciudad de México y los habitantes de la Ciudad de México merecían un reglamento más democrático que promoviera más la transparencia y garantizara de mejor manera los derechos fundamentales de las personas que aquí vivimos. Muchas gracias por su atención.